¿Alguna vez te has preguntado cómo eran los lazos familiares y de parentesco en el pasado? ¿Te has puesto a pensar cómo fueron, por ejemplo, en la Edad Media? Tal vez por allí del siglo XI o XII en Francia. El estudio del parentesco, allí donde las fuentes históricas permiten su abordaje, nos hace comprender mejor cómo es que se han dado y transformado a lo largo del tiempo las distintas relaciones parentales en sociedades pretéritas, lo cual nos permite, al mismo tiempo, comprender ciertas herencias actuales y, ¿por qué no?, generar un pensamiento crítico ante ciertas ideologías propias de la posmodernidad, cuya tendencia a la excesiva generalización, su dudoso uso de fuentes fidedignas y su marcado sesgo político han creado ideas erróneas en torno al parentesco en el pasado. Para ello, el bonobo acudirá a uno de los más grandes medievalistas modernos del siglo pasado, Georges Duby. ¿Nos acompañas? Existe una razón histórica de peso para hablar de la aristocracia medieval a propósito del parentesco. Se trata de un sector del cual se tiene suficiente información historiográfica, fuentes escritas. Esto no significa que a los modernos medievalistas no les interese y preocupe lo que ocurría con las capas bajas de la sociedad medieval. De hecho, les ocupa y mucho. Dejaremos este tema y cómo los especialistas lo han abordado para un video futuro. En fin, lo cierto es que, hablando de la aristocracia medieval, nos dice Duby, hay dos temas que ocupan a los medievalistas. Uno es la preocupación por conocer mejor el estado real, concreto y vivido de las relaciones de parentesco, mediante el estudio de la demografía familiar, de la fortuna que poseían estas familias, de sus patrones de residencia, de sus formas de sepultura, del ejercicio del poder y alianzas, de los diversos momentos en que estos sectores se dispersaron a través de diversos signos, apodos, patronímicos, emblemas y heráldica que muestran, de diversas formas, la cohesión de sus miembros. Y segundo, estudiando la forma en la que estos individuos representaron sus relaciones de parentesco y su situación particular dentro del mismo, creando una imagen mental ideal de tales relaciones y confrontándola con la realidad. Aunado a esto, el medievalista puede acudir a dos tipos concretos de genealogías o genealogramas. Por un lado, las que ellos mismos hacen, partiendo de documentos incompletos e inciertos, pero que ofrecen un punto de vista biológico y ofrecen pautas acerca de la vida material de estos grupos. Y por el otro, los genealogramas que hacen los antropólogos. Para el caso que nos interesa, la literatura genealógica francesa de los siglos XI y XII nos permite preguntarnos sobre la imagen que tenía un individuo acerca de sus parientes, sobre qué tan precisa y extensa era esta imagen, sobre el recuerdo que se tenía de los antepasados, a cuántos otros individuos se sentía ligado por sangre y alianza, qué lugar tenía la afiliación materna y paterna o cómo concebían su conciencia de nobles y el poder señorial. Y las respuestas a todo esto son por demás interesantes. Por ejemplo, sabemos que el análisis de las fuentes nos revela que los varones eran quienes tenían un lugar predominante en la memoria familiar, con un 70% de los casos analizados. También sabemos que del restante 30% se trata de mujeres muy allegadas al núcleo familiar, que los hombres aparecen antes que las mujeres y que esta elección refleja las reglas de sucesión patrilineal propias del feudo y explica al mismo tiempo la preferencia en el orden de los nacimientos. En este mismo sentido, las fuentes muestran que el dominio masculino es más fuerte del lado paterno y que del lado materno, tanto hombres como mujeres poseían el mismo grado de importancia.
También, del lado paterno existía una conciencia de linaje muy ligada a la tierra y a la memoria de los ancestros, cuyos antecedentes se pueden localizar en las relaciones familiares propias de la caballería, en la cual no existían ni estirpes ni casas, sino grupos extensos de parientes alrededor de un señor, lo cual se reflejó en las redes difusas y dinámicas, sin reglas fijas, sobre el matrimonio, situación que cambió cuando el parentesco quedó relacionado a un territorio, a una herencia y a un conjunto de derechos y obligaciones alrededor de los parientes agnatos. Por otro lado, en la Francia feudal de los siglos XI y XII fue muy extendida la patrilocalidad, o sea, la costumbre de que la esposa se mudase a la casa de su marido. En cuanto a las hijas, cuando éstas se casaban y se mudaban a las casas de sus esposos, perdían la memoria familiar, pues al pertenecer ya a otro linaje o casa, tanto su nombre como el de sus maridos tendían a olvidarse por parte de su grupo de origen. Y hablando de las mujeres, aquellas que se incorporaban al nuevo núcleo familiar de su marido, llegaron a ejercer una triple influencia o ejercicio del poder. En primer lugar, el hermano de estas mujeres influía grandemente sobre el destino de los hijos varones de ésta, al fungir como su protector. Esta relación fue muy común y acorde al principio patrilineal. En segundo término, la esposa recién llegada le aportaba a la casa del marido riquezas y bienes provenientes de su linaje originario, bienes que terminaban por agregarse a la fortuna en común de la pareja. El matrimonio en la Francia medieval consistió en unir a consortes de riquezas dispares, donde lo habitual era que la esposa fuese quien tuviese más bienes y riquezas que el marido. Por último, y en tercer lugar, podemos hablar de que, además de sus riquezas, las mujeres aportaban a la casa de sus maridos la nobleza de su linaje, lo cual se traducía en prestigio y poder político. Tal vez los casos más destacados respecto a las mujeres nobles de la Francia medieval en torno al matrimonio los tengamos en aquellas cuyo papel consistió en unir a los héroes con los ancestros carolingios, en cuyo caso podemos afirmar que la memoria más gloriosa es matrilineal, pues fue gracias a estas mujeres que dicha memoria obtuvo tan insigne grado de nobleza. Pero, ¿y tú qué piensas? No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Saludos y hasta el próximo video.